que me parece que mucha introducción no necesita, es un dibujante, historietista muy reconocido, conocido por Dr. Parallax, su trabajo en Marvel y DC. También estamos con María Eugenia Alcapena, doctora en literatura, investigadora del CONICET. Va a estar leyendo hoy su libro Como ruedas, como jaulas, como comadrejas, que vamos a ver esta ilustración en vivo. Así que vamos con estas dos artistas. Bueno, hola. ¿Está bien ahí? Bueno, yo voy a estar leyendo un fragmento de un cuento del libro Como ruedas, como jaulas, como comadrejas. Es un libro de cuentos que salió publicado por Ayarmanó en 2023 y son cuentos que están en un cruce de géneros en general, mezcla de ciencia ficción, terror, fantástico, cuentos de hadas, erótico, bueno, weird, en ese terreno un poco incierto. Cuando recibí la invitación de Carles y hubo que pensar qué cuento leer, fue un poco complicado porque en general son cuentos bastante extensos, los del libro. Los más cortos no me parecían muy viables para la actividad, porque no eran muy visuales, por la trama. Así que terminé eligiendo mi cuento favorito del libro, creo que es Las jaulas, se llama así el cuento, y como es el más largo también, voy a leer un fragmento que es el final. ¿Sí? Voy a leer un fragmento relativamente breve, no va a ser tedioso, espero, pero bueno, para que se entienda lo que pasa, hacer un resumen del cuento primero. ¿Sí? Tengan un poco de paciencia. Pero bueno, es para que se entienda lo que viene después. Este cuento Las jaulas, el escenario es una casa apartada. Imagínense una casa a varios kilómetros por ahí, de algunos kilómetros de algún pueblo de mala muerte del partido de la costa, o sea, apartada en el centro de Llanero muy grande de por sí. Y en esta casa vive un hombre, que es uno de los dos protagonistas del cuento, el que no sabemos el nombre, su nombre propio, sino que todo el tiempo se lo va a nombrar por su apodo, el Alemán, que es un nombre muy gigante, tiene esa peculiaridad. Yo cuando lo escribía me lo imaginaba la Iseca, pero la Iseca más desaforado todavía, si les sirve. Y esta casa, bueno, es una casa chata, bastante venida menos, que está rodeada por un terreno, circundada por una valla, un alambrado, esos alambrados que permiten que se vea para adentro. Y en ese terreno alrededor de la casa, este hombre amontona mucha basura, mucha chatarra, porque se dedica a hacer un poco una relatuti, ¿no? Entonces tiene cosas ahí con las que trabajar. Y este hombre vive solo, no con otras personas, sino con un montón de perros, una especie de jauría de perros monstruosos. Estos perros son gigantes, como el hombre, además tienen un cuerpo raro, son muy huesudos, se mueven serpenteando, tienen un pelaje tiene el plateado, los ojos de color hielo, celeste hielo, como el hombre, como el gigante, como el alemán, por otra parte. Tiene la peculiaridad de que estos perros, no me acuerdo si era un número exacto, pero imagínense entre 13 y 18 perros muy gigantes. Son todos machos, menos uno, que es hembra, y que es como la líder de la jauría, y es la madre de todos, además. La más feroz, también un poco la más inteligente. Y hay un segundo personaje humano, que es en verdad con el que empieza la acción del cuento, al que todos conocemos el nombre, también se lo llama por el apodo en el cuento, el Colorado. Es un poco más joven que el otro personaje, y lo único que sabemos en principio de este otro personaje, el Colorado, es que odia, desprecia, detesta, tiene repugnancia, asco, o rechazo, miedo, una mezcla medio extraña, por estos perros
monstruosos que viven con el alemán, ¿sí? Entonces, cuando arranca el cuento, en verdad, ya hace 6 días que este personaje adquirió la costumbre de, a una misma hora de la tarde, va con su camioneta hasta la casa de este alemán, da una vuelta alrededor del alambrado y le dispara con un rifle a los perros, ¿sí? Y el cuento arranca en la tarde del 6.º día, donde pasa a la hora de siempre, dispara a los perros, pero mata a uno de los perros, ¿sí? Entonces, la tarde siguiente, cuando vuelve a la misma hora, se encuentra con una emboscada que le preparó el alemán con sus perros, le destrozan la camioneta, el hombre pierde el conocimiento y el alemán lo toma captivo, ¿no? Lo secuestra y se lo lleva a la casa. Lo encierra en una habitación de la casa, una habitación chica, vacía, sin muebles, que tiene una única puerta que está cerrada con muchos cerrojos, candados, y bueno, no tiene ventanas, tiene como un tragaluz chiquito arriba. Bueno, no tiene ningún mueble, es vacía, solo hay en un rincón como unas bolas medio asquerosas de algodón bichado y trapos sucios y unos libros de matemática. Pero, por ejemplo, con el Colorado va a dormir en el piso, no tiene baño, tiene un balde que dejó el alemán, que haga sus necesidades ahí. Y al principio no le va a dar ni comida, pero después de algunos días le empieza a dejar comida y agua. Entonces, esa es la situación cuasi inicial. El alemán tiene secuestrado a este Colorado en esta habitación, en este cuarto encerrado, bajo un régimen bastante estricto que voy a ir montando un poco a lo largo del cuento, pero bueno, siempre se va a mantener bajo un relativo rigor y encierro, ¿sí? La habitación además tiene otras peculiaridades, sobre todo en los vértices, en todos los ángulos que forman las paredes entre sí, las paredes con el cielo raso y las paredes con el techo. Hay unos dibujitos, unos símbolos extraños, dibujados con carbonilla, cubriendo todos los vértices. Entonces, cada tanto, bueno, además es una habitación muy fría y cada tanto ese frío aumenta, recrudece, y también hay un olor agrio que también en determinadas circunstancias se vuelve más regnante y que a veces el Colorado siente como un sabor, ¿sí? Y bueno, a lo largo del transcurso del cuento, el Colorado es un hombre bastante limitado. Recordemos que su característica principal es ser una persona odiante. Llega a darse cuenta que estas tres cosas, estos tres rasgos, el olor, el frío y los dibujos en las paredes están conectados de alguna manera. Hay un episodio en este sentido en el que él se despierta en la mitad de la noche con frío, se acurruca en un rincón, sin darse cuenta borronea algunos de estos dibujos, y entonces los perros que se la pasan haciendo guardia del otro lado de la puerta de la habitación se empiezan a volver locos, se ponen como locos, se empiezan a saltar contra la puerta, hechos unas furias para querer entrar, y en eso entra el alemán, ¿sí? Rodea a todos sus perros, revolea al Colorado que está contra la pared y se pone a remarcar estos dibujos, ¿sí? Ahí es como que, bueno, un poco la furia de los perros baja y también el frío y este sabor espantoso, este olor feo. Lo que el Colorado siente en ese momento es que atrás de esos ángulos de las paredes hay algún tipo de presencia que está como ahí agazapada, esperando para entrar, ¿sí? Bueno, pasan varios meses de encierro y, como les dije, algunas cosas del tratamiento que le da el alemán al Colorado van a ir cambiando. De momento se va a suavizar un poco las condiciones. Por ejemplo, se le lleva a comer con el comedor. Y sobre todo empieza a tratar de enseñarle matemáticas, ¿no? El alemán, el Colorado, ¿no? Le empieza a tratar de enseñar fórmulas sencillas, porque se da cuenta que no puede mucho. Esto no es un bastante limitado, es un hombre bastante limitado el Colorado, pero el alemán, que es un personaje bastante desquiciado y
como si estuviera tratando de formar un discípulo, tal vez un sucesor, no queda muy claro ahí, pero bueno, sí lo sienta todas las tardes le da clases de fórmulas que después se pueden traducir en dibujos, y esos dibujos son un poco parecidos a los de las paredes, pero bueno, mucho más sencillos. En fin, y bueno, y además le habla al Colorado, pero al Colorado lo único que le queda de todo lo que el alemán le cuenta, le dice, lo único que llega a entender un poco vagamente es que bueno, esos dibujos cierran algo y que los perros guardan, ¿sí? Vigilan. Pero bueno, lo único que tiene, la única preocupación del Colorado es volver a salir de ahí, lograr salir de ese encierro. En su jardín íntimo sigue despreciando a esos perros, detestándolos y a su dueño y todo, entonces decide estar atento a poder escaparse a la primera oportunidad y bueno, un día decide hacerlo, ¿sí? Y este es el final del cuento, que es lo que voy a leer. El aire de la celda era varios grados más frío que en cualquier otro lugar. Se llama la celda o la jaula, esta habitación en la que está encerrado, ¿no? Como cada vez que el gigante volvía a encerrarlo, el Colorado esperó unos minutos a que el cuerpo se le aclimatara, frotándose los brazos y los muslos por encima de la ropa estrecha. Esta vez el frío no lo soltaba y temblaba sin poder controlarlo. Eligió de los estantes un puñado de trapos. No quería tocar la pared, los dibujos, nada de lo que pudiera haber atrás. En las esquinas el olor se agazapaba más espeso que nunca. Probó respirar por la boca, pero era peor. Se acumulaba como una pasta contra el paladar y el fondo de la garganta y cada vez más abajo. Tosió asqueado. Fue hasta el rincón más alejado de la puerta, donde el frío y el olor se confundían y eran más intensos. Venció la repulsión que le generaba lo que estaba a punto de hacer y comenzó a restregar las marcas negras en las paredes, fuerte y rápido, antes de que pudiera arrepentirse. El pigmento se extendía blando, los dibujos perdían los contornos y se deshacían. Afuera de la celda, los perros empezaron a gruñir. Enseguida estaban ladrando, lanzándose contra la puerta, arañando la madera reforzada, aullando. Golpeaban como una jauría inmensa, incalculable, sin bordes, como si afuera no hubiera ninguna otra cosa. Se apuró todavía más. El hedor, el frío, el escándalo de los animales se mezclaban y lo aturdían. Los músculos se le agarrotaban, le resultaba cada vez más difícil moverse. Cojeaba hacia el segundo vértice cuando oyó el accionar de las cerraduras y las trabas. No se detuvo, siguió borroneando todo lo que podía. Por encima del hombro vio a los perros arrojarse contra el rincón que acababa de dejar. Saltaban hasta el techo ladrando, furiosos, se retorcían en el aire, en pleno salto, con el cuerpo quebrado en ángulos súbitos, gemidos de dolor, caían, volvían a saltar. El gigante entró detrás, dando grandes zancadas, y se agachó entre los animales para restaurar los dibujos. Los perros caían sobre su espalda, lo golpeaban, se empujaban y tropezaban contra él, gritaban en su oreja, mordían el aire que lo rodeaba, pero el hombre se mantenía absorto en su tarea. Al Colorado parecían haberlo olvidado tanto el gigante como sus animales. Refregó unos pasos más y, aprovechando la confusión, salió corriendo hasta el comedor. Como siempre, la puerta de salida estaba asegurada. Desde la celda llegaban los aullidos agudos de la jauría, los estruendos secos que hacían sus cuerpos al caer. El Colorado levantó una de las sillas de madera maciza y volvió a la jaula. Los perros resbalaban sobre los charcos de su propia saliva, saltaban desencajados contra el vértice, mordían la nada, mientras acuclillado entre ellos, el hombre se esforzaba por volver a completar las marcas sin atender al caos creciente a su alrededor. Ninguno dejó de hacer lo que estaba haciendo. El Colorado partió la silla sobre la cabeza del gigante y el hombre se desplomó pesado contra el piso, con la mollera abierta y sangrando.
supuso que no tardaría en recobrar la conciencia. El hombre era una mole y debía tener una resistencia extraordinaria. Indiferentes a lo que acababa de suceder, los perros seguían sin prestarle ninguna atención, saltando, ladrando, retorciéndose y cayendo encima y alrededor de ellos, como si nada hubiese ocurrido en el sueño. Jadeaban agitados, entremezclados en sus pelajes, exhibían heridas, cortes y manchas de sangre que antes, al ingresar en el cuarto, no habían estado ahí. El Colorado recuperó el aire. Frente a sus ojos, en el lomo de uno de los perros que saltaban, se abrió un tajo que le surcaba el flanco, profundo y sanguinolento, sin que nada visible le provocara. El Colorado reunió fuerzas y giró el cuerpo de su captor para hurgarle los bolsillos. El plan entero había sido una apuesta arriesgada, pero había acertado. El gigante era demasiado desconfiado como para guardar las llaves en cualquier otro lugar, fuera de su control estrecho. El Colorado tomó el llavero y regresó de inmediato a la sala. El olor era más intenso que nunca y ahora llegaba incluso hasta ahí. Identificó bastante rápido las 3 llaves de la puerta y las 2 del par de candados que cerraban la reja del alambrado que circundaba el terreno. Miró alrededor. Nadie. No esperaba otra cosa. El alemán vivía a varios kilómetros del pueblo, apartado de la ruta y del trato humano, salvo cuando decidía bajar para cumplir algún trabajo, siempre fuera de temporada y por unas pocas horas. No había tampoco rastro de la camioneta, su vieja camioneta negra con la que patrullaba la casa y vigilaba a las bestias. El hombre debía haberla hecho desaparecer para dificultar que pudieran encontrarlo, tal vez hasta lo hubiera reducido a chatarra y un montón de componentes sueltos. A cierta distancia, bajo la rama de un arbolito enclenque, estaba estacionada la chata del gigante. El Colorado corrió en esa dirección. Sentía tonto el cuerpo. Hacía meses que no corría realmente en lo abierto, ni debía apresurarse para hacer nada. No le costó mucho hacer arrancar el vehículo. Se ahogaba un poco, pero logró ponerlo en marcha con cuidado, dándole el contacto y el pedal. Miró en el espejo retrovisor lo que dejaba atrás. Solo podía pensar en alejarse cuanto antes a la máxima velocidad que pudiera alcanzar. No era mucha. El carburador hacía ruido, a la altura del eje trasero alguna pieza suelta rebotaba y chirriaba contra el asfalto. El caño de escape echaba un humo negro y espeso, tóxico, que se colaba hacia el interior de la caja y le hacía picar los ojos y la garganta. Como fuera, no podía creer su buena fortuna. Estaba libre y en un rato, si no quemaba el motor, ya andaría de vuelta entre sus cosas. Carraspeó para limpiarse la boca. Por el espejo vi una mancha imprecisa salir de la casa y atravesar corriendo el basural que la rodeaba. Tenía que ser uno de los perros, la perra seguro, la más resistente de la jauría. Iba directo hacia él. El hombre intentó acelerar, pero era imposible. El animal se acercaba cada vez más inmenso y nítido en el espejo. Lo observó mejor. Había algo raro en su aspecto, en su manera de correr y de moverse. Algo equivocado. Para empezar, se la veía como si el pelaje ya no estuviera ahí. Y sin embargo, no estaba. Como si estuviese despellejada por sectores y de momentos. Todo su cuerpo era de planos, huesos, músculos, ángulos, órganos internos, líneas y tendones mal superpuestos, piel y pelos, que con cada movimiento se descomponía y se volvía a encimar, más o menos, ladrando sin parar y persiguiéndolo con las fuerzas que todavía era capaz de reunir, feroz hasta el borde de la disolución. Ya no era un ladrido de amenaza, se percató el Colorado, sino un llamado y un pedido de auxilio, un lamento. La perra hacía lo posible para cortar la distancia, pero a cada metro
cable en que se había convertido se fracturaba y deshacía un poco más, y sus partes se volvían cada vez más remotas y extrañas. Enseguida fue perdiendo terreno y pronto desapareció, disgregada en el aire. El Colorado golpeó el volante con los puños de pura euforia. Le hubiese gustado poder acabar él con el monstruo, con cada uno de ellos, pero eso en cualquier caso ya era parte del pasado. Sin disminuir la marcha, volvió a toser para aclararse la garganta. Tragó. Tenía un gusto horrible en la boca. Tosió de nuevo. Le subía cada vez más líquido desde el fondo del estómago. Conocía ese sabor. Era el olor de la celda que volvía a impregnarlo, más punzante que en todos los meses de cautiverio. Quiso forzar el motor, pero lo que había sido su pie atravesó el pedal y la palanca de cambio se le deshizo en la mano. Miró alrededor. Afuera, los arbustos al borde del camino colapsaban y el pavimento flotaba en cristales en el aire, mientras el cielo se abría y caía en jirones. Con la impetuosidad de una fuerza largamente contenida y de pronto liberada, avanzaba como un desfasaje tembloroso en el hueco entre las cosas y las mismas cosas. Un abanico de estados simultáneos y excluyentes en el que se disolvían los cuerpos. Una fiera evocada y salvaje. A su paso, dentro de la camioneta y en todas partes, el espacio y la materia proliferaban y todo lo que había sido se rompía. Yo sigo hablando un poco más. Bueno, ya. No sé. Ah, perfecto. No, pensé que teníamos tiempo igual. Podemos hacer más tiempo. No, igual se puede estirar como vos quieras. No, ya está. Bueno, espero que se haya entendido con el resumen al final. Mientras tanto, quizás si alguien tiene alguna pregunta para María Eugenia. Es un poco un destrozo, ¿no? Resumir un cuento, pero bueno. ¿Qué se llama? Juro que está mejor escrito que este. Cuando construiste el espacio semi-industrial, cuando estaba el alemán, ¿te imaginabas algún lugar en la Pampa o fue un lugar random donde se desplegó este terreno medio poblacional? Es que yo me imaginaba más bien eso, como los alrededores, o sea, las afueras de un pueblito de la costa más bien, pero como de la muerte. Esto igual no se dice mucho más, en algún momento se menciona que hay algo con un poco de olor a sal, ¿no? Pero sí, no está muy precisado. Yo me imaginaba eso, pero porque la casa que describo un poco está basada en una casa que yo conocí en Las Toninas, pero es interno, sí. Así que, pero me imaginaba eso, las afueras de un lugar, o sea, las afueras de un lugar medio de mala muerte, o sea, todo muy periférico dentro de lo periférico. Sí. Consulta, la idea de un alemán posiblemente refugiado podría jugarse con la idea de esos experimentos supuestamente místicos de los nazis y el conjuro de cosas por el estilo. Bueno, yo no lo había pensado, pero andás a ver, por algo le puse el alemán, sí, porque bueno, es toda una... Sí, es como una cosa medio esotérica, matemática, ¿no? La verdad, de los dibujitos en la web, de los vértices. No lo había pensado, pero por ahí está el trasfondo, sí. Claro, ¿no? Esa fusión entre la ciencia y el esoterismo. Sí. Pero yo sí, porque si no, no veo nada. Cambiaría por las luces, pero perjudicaría. No me molesta. A ver, tengo una pregunta. Me parece que en el cuento no está explicitado, pero esto de los perros son medios sobrenaturales, como
y es que no se explican. No, de pronto Sí. cómo te lo ves en casa. Es que son unos perros demasiado monstruosos, son muy grandes. Y eso, tienen esos colores extraños y se mueven serpenteando, son muy huesudos también. No se explica si son producto de un experimento, si son entidades sobrenaturales. También se deja medio en el aire la cuestión de la reproducción, porque el gigante dice que son todos hijos de la perra, y cuando él dice, bueno, claro, entonces, ¿cómo que se reproduce con sus propios hijos? Y dice, no, dije ella, la madre, tampoco queda claro quién es el padre, si tiene el padre o no tiene el padre, y quién sería el padre. Se sugiere más de lo que se explicita y me parece bien así, no me imagino nada. Los números, sí, se llaman, cuando lo estaba escribiendo, una de las preocupaciones era cómo llamarlos. El dueño, el amo, los tenía que llamar de alguna manera, al menos en su interior, y le daba vueltas a eso y terminé usando los números de no sé qué elementos químicos. Tenía una lógica interna que yo olvidé, pero sí, se llama tipo 27, 32, 14, eran valores de elementos químicos que estaban relacionados con él. Bueno, pregunta. A mí me impactó en ese cuento la cuestión de que el animal lo toma como su aprendiz para proteger de una maldad, no como que él. Ahora, ¿cómo cae a eso? ¿Cómo llega? ¿Por qué? Si es puro azar. ¿Cómo llega el animal al colorado? ¿Cómo llega el colorado? Sí, bueno, a mí también, no sé, para mí, después si leen el cuento en todo caso me dirán, pero yo lo veía así, ¿no? Como esta semana vimos adolescentes, así que tengo muy presente todo esto. Claro, es como casi un índice, ¿no? Este colorado. Es una persona, es un varón que se lo odia, no sé, medio rústico, medio tosco. Después se le parecen monstruosos aberraciones de la naturaleza, estos perros, que en verdad no son igual. Pero bueno, no se le ocurre otra cosa que ir y dispararle, ¿no? Y pensaba eso, bueno, este alemán, que vive aislado, totalmente aislado, por su comportamiento, es un poco excéntrico, errático, está un poco loco, ¿no? Está un poco tocado, ¿no? Oído de lo que sería nuestro rato más cotidiano. Pensaba eso, es un tipo grande, ¿no? Y le cae y bueno, como venganza no se le ocurre otra cosa que secuestrarlo. Pero bueno, si él asumió como tarea propia y dar al universo, a la realidad, de un ente maligno, supongo que una de sus preocupaciones será quién va a seguir con su labor una vez que él se muera. Y bueno, pensé eso, que una persona así, que no tiene realmente otras relaciones, no tiene conocidos, se le ocurriría como una buena idea tratar de entrenar a este captivo como un posible sucesor. Una pésima idea, por supuesto, porque no era el mejor material. Pero bueno, venía por ahí, sí, es un poco igual que Arizar para mí, cómo la agarra esto, pero es la única persona cercana, mal que tiene. Sí. Agustín. No hace falta que me veas. Cuando yo leí este cuento, a ver, esta es la parte más linda para los escritores cuando los lectores pasan por sus representaciones el cuento y te dan devoluciones de cosas que vos por ahí no te imaginabas. Yo recién lo que decía Alfonso, no lo pensé, pero pensé que este era como una especie de místico cabalista culturiano que hacía algún tipo de esoterismo con los perros de Tíndaro, por decirte, y que obvio que los perros de Tíndaro están atrás de este cuento. sí, pero que las marcas y la matemática y todo esto me hacía pensar en algún como especie de iniciado en los misterios de los antiguos, lo que vos quieras, cualquiera de ellos, y que estos seres
te diría, multidimensionales, pertenecían justamente a esa categoría de seres de los mitos que van saltando de lugar en lugar. Sí, bueno, me encanta porque son muchas cosas que sí, obviamente me gustan y que están presentes. Sí, claramente el cuento de los perros gemelos, sí, todos los mitos, los craftianos están acá atrás, así que qué bueno. Y después sí, con respecto al personaje, hay algo también de que no sé, también esto, ¿no? Es como un excéntrico, un tipo tocado, medio tocado, que vive solo, y nunca queda muy claro en qué medida es algo científico o mágico, esotérico, místico, esto que hace, o sea, tiene una pata en la geometría, el álgebra, todo, porque hay unas fórmulas, pero son, esto no me explayé mucho, pero la correspondencia entre las fórmulas, los resultados y los gráficos, los dibujos en cada lugar, es totalmente disparatado, o sea, es muy ilógico, es eso, ¿no? Y tiene ahí como las sombras que tiene que ver con la complejidad de esta ciencia o una cuestión, sí, mágica, y lo que está haciendo, esto que hace el alemán cuando trata un poco de enseñarle al Colorado en qué medida es o sea, lo toma discípulo, ¿no? Pero en qué medida son como contenidos matemáticos, una iniciación, lo que está tratando de hacer o qué, porque bueno, también le enseña un poco, le trata de enseñar a cuidar de los perros. Bueno, sí, pero está ahí en ese cruce un poco determinado. Sí, yo me imaginé el grado de locura que vos sabés que tengo, que él, mediante las recitaciones de las fórmulas propicias que dijera de alguna manera era, entre comillas, el padre de los monstruos. Sí. Sí, el problema ahí es que tienen una madre, así que no sería solo por la recitación de las fórmulas. No, bueno, pero sí. La recitación de la fórmula lo transformaba en algo que va. Bueno, me encanta. Sí, justamente, bueno, hay cosas que quedan ahí como que no se explican en el cuento como esto, ¿no? Bueno, tanto el alemán como los perros son gigantes, ¿no? O sea, y los dos, o sea, tanto todos los perros como él tienen ese color muy particular de ojos, como un celeste muy inexistente, ¿no? Eso ya va para ese lado. Cada uno habla de cómo le va a la feria, ¿viste? Sí, entonces, claro, queda un poco, o sea, porque lo que era una particularidad del cuento, que me conté, es que está dividido en dos partes, una muy corta y otra más larga. La primera parte está contada desde la perspectiva del alemán, que es cuando el Colorado rodea la casa y le dispara a los perros, y la segunda parte desde la perspectiva del Colorado. Y claro, el Colorado, entre que es limitado y está encerrado, está cautivo, muchas cosas se le escapan. Entonces no podemos saber realmente cuál es el nexo, o sea, por qué comparten estos rasgos en común. Sí, parecen la misma enfermedad, la misma maldición, o si realmente de alguna manera estos perros son vástagos de este tipo, no lo sabemos, sí. Pero sí queda claro eso, que de alguna manera asumieron esta misión de tratar de resguardar esta realidad, este universo, de una amenaza extra, no sabemos muy bien si extradimensional o extra qué, y bueno, y por culpa del Colorado se destruye todo eso. Y esa sensación tuve en el momento de la lectura y lo veo en ese cielo desarmándose en el foto. Quique me recordaba esa idea, de sentir, bueno, el Colorado por algo se lo está poniendo en ese rol de discípulo, hay algo más que solo los perros que se están desarmando, hay una realidad que se está cuidando que en el momento de irse el Colorado se va a empezar a desarmar. Durante el cuento, durante el momento de desarmarse los perros, tenía esa situación de que había algo en la misma altura del cuento que se estaba desgarrando. Y nada, me lo recordó mientras lo leía, ver ese cielo que dibujaba aquí, que me trajo esa misma sensación de cuando leí por primera vez el cuento, ese pánico de qué misterio nos está viendo el Colorado y qué está mirando mientras hace esto. Sí, gracias. Bueno, sí, eso es algo que quería poner, ¿no? Como también esa necesidad, esa cosa como egoísta y destructiva de muchas personas. Yo tenía una pregunta para Quique.
¿qué onda? ¿Cómo se maneja eso de dibujar lo innombrable, eso que está en este cuento, esa como tradición Lovecraftiana de escritores que te juegan mucho con las palabras para decirte que no se entiende, que no se ve, que no hay palabras buenas para decirlo y que quede del lado del lector? Y claro, cuando uno lo tenga que plasmar en dibujo, yo pensaba, ¿cómo lo va a hacer? Pues yo conocía el cuento, cuando vi la canción dije, listo, estoy dibujando al final, algo va a tener que haber de eso. Y me parece maravilloso eso que no... O sea, yo como lector digo eso, como persona que ve, veo un cielo, veo un sol negro, veo tentáculos, veo de todo. Entonces como es maravilloso poder resolver cómo uno dibuja lo que en el texto no está diciéndote. Y a ver, déjalo abierto. No sé si hay algo para decir de eso. No sé, cuando yo estaba haciendo eso, como que dejo que la mano vaya sola, formas curvas, evitar algo demasiado concreto. Es una línea, es una delgada línea que uno tiene que atravesar porque que inspire cierto desconcierto y cierta inquietud, pero que al mismo tiempo no sea tan concreto, ¿no? Y a veces sale y a veces no. Adiós. Además, justo este cuento quedó lindo porque vos fuiste construyendo, digamos, desde el principio que lo abandonamos la escena para después desintegrar. Tendremos que ver el videíto al revés. Vamos cerrando, agradecemos muchísimo a Euge, a Kike. Tenemos anunciada una charla a Mario Luis Pescarini, que lamentablemente no se va a poder dar. La siguiente charla va a ser sobre muertos vivos en la ciencia indígena argentina, Mario Lu Vázquez. Es a las 7 menos cuarto, si no No, 7. 7, a las 7. A las 7. Mientras tanto, tiene la feria. También hay remeras, estas hermosas remeras diseñadas por Laura Andrea Gómez, nuestra diseñadora. Hay stickers también al mostrador. Así que invitados a quedarse para la charla de luz y la feria. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias.